En esta época en que la tecnología lo es todo o casi todo, vengo a hablarte de la escritura. Sí, yo sé, suena medio retro, vintage, pero aunque estemos inmersos en un mundo de la tecnología, no podemos negar que sí crecimos escribiendo. Existe la creencia de que las nuevas generaciones ya no necesitan escribir, sino todo lo contrario, van a comenzar a desarrollarse a través de la tecnología. Es por eso que se pueden apoyar en iPads. Sin embargo, algunos creen que incluso la escritura está en peligro de extinción. Sí, esto me remonta un poquito a un comparativo con Netflix. Cuando entró al mercado, creó una sensación, una fascinación, en donde literalmente Blockbuster, que era su competencia directa, terminó desapareciendo. Todo esto te lo digo porque es importante que comencemos a darnos cuenta que por primera vez en la historia, eh, este, acaba de llegar la primera generación en la que los chicos ya son nativos digitales y por lo tanto nacen con un coeficiente intelectual menor que el de sus padres, cosa que es muy contraria a la naturaleza humana porque nosotros tendemos a evolucionar. Si nosotros tendemos a evolucionar, tenemos que ir desarrollando un coeficiente intelectual mayor al de nuestros padres, sin embargo, en este caso no ha sido así. Entonces quiero leerte de la revista muy interesante qué es lo que están diciendo al respecto, ¿ok? Si tú gustas lo puedes googlear y encontrarás más fuentes que tienen que ver al respecto, ¿ok? Dice, por primera vez en la historia, los niños tienen menos coeficiente intelectual que sus padres. Un neurocientífico francés considera que la generación actual de nativos digitales está sufriendo un daño cognitivo sin precedentes en sus habilidades e inteligencia a causa de las pantallas y utilizan el coeficiente intelectual para demostrarlo. Ok, cuando aprendimos a escribir, existe una creencia. Esta creencia era que mientras más repitiéramos, más íbamos a poder perfeccionar un aprendizaje. En parte tiene razón, pero la repetición en sí misma y por sí sola no puede hacerlo. Héctor Ruiz es un neurobiólogo, ¿ok? Él realizó un ejercicio en el que te pide que imagines un billete para comprobar justamente si es cierto que la repetición nos lleva a aprender, ¿ok? Entonces, pues tu diario ves un billete, ¿no? Entonces elige un billete que más te guste de tu país. En este billete te voy a pedir ahora que lo describas. Bueno, puedes ir describiéndome rasgos, puedes irme describiendo colores, candados de seguridad, tipo de papel, si tiene marcas de agua o no, si tiene alguna cintilla, pues si tiene algún microtexto, tú puedes irmelo escribiendo. Entonces, es muy probable que no recuerdes con precisión lo que contiene ese billete. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la repetición, la sensación de tacto por sí solas no van a llevarte al aprendizaje. Comprenderlo es lo que te va a ayudar a mejorar ese aprendizaje e incluso esa relación, comparación o relación con alguna otra cosa que tú ya conozcas es lo que te va a llevar. Nosotros crecimos con esta idea de que solo repitiendo iba a ser, sin embargo, si comprendemos, definitivamente nuestro aprendizaje va a ser más concreto. Nuestra memoria siempre va a tener la oportunidad de aprender, va a aprender cualquier cosa. Siempre que exista un primer acercamiento, como digamos que está un pizarrón en blanco, pues vas a necesitar comenzar a trazar o a escribir una historia, ¿ok? Entonces, es como una red de pesca. Tú la lanzas, perdón, tú la lanzas y al momento de lanzar esa red se va a conectar con todo lo que vas viviendo. Todas las experiencias pasadas se van a ir presentando y es así que entonces se van a ir conectando y van a irse adhiriendo a nuevas neuroconexiones para crearte una nueva creencia con relación a un nuevo acto. Entonces es así que nosotros para experimentar todo este tipo de situaciones vamos repitiendo una y una y una y una y otra vez, ¿ok? Entonces,
Cuando tienes un primer acercamiento a algo, se crea una sinapsis neuronal. Esta sinapsis neuronal lo que va a provocar es que tú mismo puedas aprender al grado de que eso va a quedar como un surco en tu cerebro. Y al irlo repitiendo una y otra vez, entonces sí se va a ir reforzando, ¿ok? Y esto a su vez se va a hacer una creencia, y al hacerse una creencia se va a hacer un hábito, y al hacerse un hábito se va a hacer parte de tu vida. Bueno, si aún no me crees, te voy a pedir por favor que escribas el número 55258530. 55258530. Ok. Como todo va por repetición, estoy segura que te vas a acordar porque está 55258530, 55, lo vas a escribir y demás, pero si seguimos platicando, en 5 minutos te pregunto, ¿te vas a acordar el número? No. ¿Por qué? Porque no fue una interpretación y no fue una repetición. Simplemente no fue la repetición vana, sino simplemente no se relacionó con algo más, no se comprendió. Y así pasa con passwords, con fechas, con números, con ubicaciones, porque simple y sencillamente nosotros sí vamos a volver a practicar algo, pero para esto necesitamos constancia. Esta constancia es la que nos va a llevar a aprender mejor, y se recomienda que se fijen ciertos periodos de tiempo, que exista cierta distancia para poder proporcionar un aprendizaje duradero, funcional y transferible, es decir, para poder empezar a tener prácticas eficaces. Te voy a dar un último ejemplo. Imagínate a una persona que no sabe nadar. Ok, ahora a esta persona, métela al agua. Si imaginaste un bebé, en automático empezó a nadar. Si imaginaste un adulto, simplemente por supervivencia va a intentar nadar. Intuición, nada, como puedas. Habrá quien sobreviva, habrá quien no, porque sus creencias lo van a llevar a sobrevivir o a empezar a ahogarse. Si el bebé podía sobrevivir, significa que entonces un adulto también, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es que si a ese adulto nosotros le enseñamos una técnica de crawl, ¿qué va a pasar? Héctor Ruiz pone este ejemplo también, y en este ejemplo lo que está diciendo es, si tú le enseñas esta técnica de crawl, va a dar nuevos resultados y ganará velocidad. ¿Por qué? Porque aprendió una nueva estrategia para mejorar en su vida. Recuerda, cada aprendizaje que existió en nuestra vida provocó una sinapsis entre neuroconexiones, y mientras más la aceptes, más será parte de tu sistema de creencias y será lo que te va a llevar a actuar en diversas situaciones. ¿O no? Te quedarás paralizado. Hablemos un poco del cerebro. Ok. El cerebro es una máquina sorprendente, es una máquina maravillosa. Actualmente está siendo muy estudiado, súper estudiado por científicos, al grado que la tecnología misma ha sido un objeto de beneficio. Permite conocer por medio de diversos estudios cómo funciona, cómo se aplica en diversas áreas, en diversas materias o especialidades. Incluso ahora ya hay un boom de las neurociencias, ¿ok? Hay un boom de la neurobiología, de la neurofilosofía, neuroderecho, neurocoaching. Hay un boom. ¿Por qué razón? Porque todo esto se está aplicando, se está comenzando a conocer. Te quiero dejar como un mensaje, algo que es muy importante. Ok, el cerebro ejecuta procesos cognitivos y estos van a activar a esas neuroconexiones que creamos y de las que ya te he ido comentando. De manera muy general, te voy a hacer una mención, ¿ok? De una división que se ha considerado del cerebro, ¿ok? Se ha considerado como triuno o triúnico. Esto se lo debemos, perdón, a Paul MacLean, ¿ok? Paul MacLean es un neurocientífico y psiquiatra, y él en 1960 propuso este cerebro, propuso que el cerebro humano en realidad tiene 3 cerebros, ¿ok? Dice que se superponen uno a otro, o sea, así, así y luego así.
¿ok? Como que se estuvieran cubriendo. Y van a operar de manera independiente, incluso hasta se pueden contraponer. Este va a decir, no, no, así no debe ser. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarlo, ¿no? Imagina esta primera parte, ¿ok? A este le vamos a poner cerebro reptiliano. Aquí es donde está el instinto, donde vas a sobrevivir, donde quieres la supervivencia, donde solo comes, respiras, duermes, tu ritmo cardíaco, pum, 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 ¿ok? Luego viene otro aquí encima. Este es el cerebro límbico. Es donde están tus emociones, interactúas, te alimentas y de pronto imagínate que tu instinto te hace sentir una emoción y la emoción te dice, contrólate, y el cerebro dice, no, no te controles, no te controles. Bueno, por eso dice que se contraponen, ¿ok? Pero no solo eso, sino después viene un cerebro que se llama cortical o neocórtex, ¿ok? Perdón. Este cerebro es el que tiene que ver con la razón, tiene que ver con el lenguaje, con el aprendizaje, con la lógica. Este cerebro es el que podría un tanto tener que ver con la inteligencia, que va a dominar esa inteligencia emocional. Obviamente, si no hay una inteligencia emocional y demás, pues ¿qué crees? Otra vez viene aquí una confrontación entre un cerebro y otro. Es por eso que en esta teoría justamente se habla de la supervivencia y la reacción ante estímulos por parte del cerebro reptiliano. Y le puso así cerebro reptiliano porque dice que se parece al de los reptiles. La neuropsicología también ya tiene que ver, también ya está involucrada. Cuando nosotros vamos a adquirir un proceso escritural, aprenderlo y demás, bueno, pues Diego A. León es un psicólogo, es un neurocientífico que también dijo, bueno, vamos a platicar sobre todo lo que está involucrado en la escritura. Comienza a hablar de la motricidad. La motricidad, todas las praxias, que es desarrollar las habilidades de control motor, ¿ok? Practicar las gnosias, que son las habilidades cognitivas para percibir, integrar habilidades sensoriomotoras. ¿Qué es esto? Bueno, sensoriomotora significa todas estas sensaciones que van a motivar a tu sistema motor a realizar un movimiento, ¿ok? Imagina la palabra sandía. Ok, escríbela, por favor. ¿Qué pasó allí? ¿Imaginaste la sandía? Muy bien. De allí imaginaste las letras. ¿Y qué ocurrió? ¿Sentiste ese impulso que tu cuerpo estaba diciendo voy a escribir? Ah, pues es eso. Justamente es esa emoción, esa sensación que te está haciendo sentir ese impulso nervioso que va a motivar a llevar las letras a un papel. ¿Qué otra cosa ocupamos? Ocupamos algo que se llama una memoria semántica. Es decir, ¿qué vas a escribir? ¿Qué conceptos vas a utilizar? Saber qué es lo que vas a escribir es lo que abarca todo esto. También hay una memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo va a planificar completamente lo que vas a escribir. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a planear un objetivo en tu escritura. Si yo te digo, escríbeme sobre tu trabajo, bueno, ¿qué escribo? Empiezas a conceptualizar, empiezas a ver cómo vas a narrar, qué acciones gráficas vas a usar e incluso cómo vas a plasmar esas ideas. Esa es la memoria de trabajo. También otra cosa que está funcionando aquí es el automonitoreo. Vas a ir revisando lo que estás escribiendo y puedes decir, ay, ya me equivoqué. Si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, es esa capacidad de ir checando lo que está ocurriendo, ¿ok? Y revisándolo. También intervienen las funciones lingüísticas. Estas funciones lingüísticas son aspectos fonológicos. Yo ahorita estoy hablando. Vas a escuchar palabras. Estas palabras te van a llevar a ejecutar imágenes en tu cerebro, como lo hicimos con la palabra sandía. Entonces, al conocer cómo suena una palabra, vamos a poderla escribir bien. Sin embargo, también hay aspectos que son muy meticulosos y que nosotros podemos comenzar a identificarlos, como por ejemplo, cuando yo te digo sandía, 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 sandía. Ah, ¿verdad? Las tildes son súper importantes, o las diéresis, pingüino. Muy bien, o los homófonos. Si nosotros comenzamos a
identificar cada estructura de una palabra o de la escritura misma nos está llevando a un desarrollo mejor o a un desarrollo mayor, ¿ok? Que ya estamos hablando de narrativas en donde definitivamente el contexto ya está demandando muchísima más creatividad. Bueno, no solo eso, también cuando vamos a escribir lo primordial, lo básico, la composición gráfica de una palabra. Está llevándote un trazo gráfico que puede ser un circulito, un palito. Puedes tener habilidades y aspectos visuales que te van a estar llevando a observar y comprender si estás trazando correctamente una letra. Por ejemplo, dices, es que es complicado escribir. Ok, ¿qué crees? Las letras están súper apegadas a la forma natural del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un bebé o un niño comienza a tomar un lápiz o una pluma o una crayola, lo primero que hacen es con su motricidad súper fina, círculos pequeños, rayas pequeñas o muy grandes, ¿no? ¿Esto qué significa? Que logran comenzar a emplear bolitas, palitos y el autocontrol de los impulsos. Todo esto nos lo va llevando solamente a hacer un trazo. También lleva ciertos procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos, no quiero caer en muchos tecnicismos, pero te los voy a mencionar. Ajá, es la codificación ortográfica de la que te estoy hablando, es la integración ortográfica práctica, que esto qué significa, bueno, que ya esta ortografía la estás llevando a la práctica y a la aplicación, lleva el conocimiento de letras, de palabras escritas y de este trabajo, ¿ok? Ya después de allí también vas a planificar, vas a ejecutar, vas a mover, vas a coordinar, vas a organizar los dedos, las manos, los dedos. Y no solo eso, de allí te vas a autorregular, vas a deletrear, vas a tener un control atencional, vas a automonitorearte y además te vas a actualizar. ¡Wow! Todo esto está ocurriendo cuando te estoy pidiendo que solamente escribas un mensaje relacionado con tu día. Ok, todos los modelos cognitivos que se utilizan para la escritura van a estar relacionados con lo fonológico, ¿ok? La léxica no semántica. Bueno, lo fonológico, te voy a poner un ejemplo bien simple, ¿no? Todo lo que estás escuchando de mí tiene sonido. Ahora, ¿quieres algo todavía más sencillo? Por ejemplo, cuando un bebé comienza a guturar, ¿no? ¿Cómo le hace? Gu, 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 gu. Es fonológico. B, b, ba, ba, da, ba, ba. Todo esto proviene del b, t, p. ¿Te das cuenta? Es algo natural que se fue estructurando con cierta forma y que después se le dio forma de letra o grafismo o grafema, ¿ok? O grama. Muy bien. También viene esta ruta o esta situación de la escritura en la que vamos a utilizar una ruta léxica, no semántica. ¿Esto qué significa? Que no necesitas un campo de comprensión. Puedes utilizar palabras aisladas y estas palabras aisladas te van a llevar a algún momento, ¿ok? Ni siquiera necesito comprender lo que estoy escribiendo, solo lo estoy haciendo. Solo estoy ejecutando una letra, no necesito entender más allá de todo un contexto. Esa es una ruta y la otra ruta ya es la semántica, que es donde se está contando toda una historia, ¿ok? Cuando nosotros tenemos esta memoria semántica o este campo semántico trabajando, entonces vamos a poder escribir sobre algo personal, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la vida, sobre una investigación, sobre lo que nosotros queramos. Podemos entonces sí también en algo no semántico solo copiar. Es más, si quieres te copio en inglés. Si no hablas nada de inglés, copia en inglés y no importa, porque puedes escribir. ¿Ok? Cuando nos dictan, cuando copiamos, cuando estructuramos, vamos a utilizar todos este tipo de rutas. Y lo único que va a hacer es que va a permitir que el cerebro comience a ejecutar todas las acciones. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, hay algo que es muy importante que también quiero decirte.
Y es que la escritura tiene una gran relevancia. ¿Qué es esta gran relevancia? Bueno, esta gran relevancia te va a dejar un legado. Ajá, así como lo oyes. Todo lo que tú escribas va a permanecer. Es la forma más eficiente de transmitir conocimientos, de transmitir tu historia, los diarios, simplemente el diario de Ana Frank, ¿no? En la actualidad nosotros vamos a leer información, vamos a leer datos y vamos a ir formando criterios y conocimientos gracias a que alguien escribió algo en un libro, en una hoja, y que después incluso lo transcribieron y que ahora ya no solo eso, ¿no? Ya, bueno, no solo lo transcribieron, después lo hicieron libro y no solo eso, ya ahora lo digitalizaron. ¿Cómo que no? Entonces, toda esta información, además de trascender, va a servir para generar cambios de cultura, de comportamiento, puede adoctrinar a personas a favor o en contra de alguna situación y además puede llegar hasta generar guerras, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aprendemos a escribir y no solo eso, sino también después leer, podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos incluso integrarnos a grupos sociales y no solo esto, sino que crees, hubo una prueba en la que se comenzó a observar si por cómo escribimos es que nos comportamos. Y sí, por ejemplo, si tú ahora piensas en Japón, en China, ¿cómo escriben ellos? ¿Cómo escribimos los mexicanos o los latinos? Bueno, pues nosotros escribimos de izquierda a derecha y ellos escriben al revés, ellos escriben de derecha a izquierda, escriben invertido. Y esto afecta su forma de percibir, hablar, ver, y todo esto está involucrado en un trabajo escritural. Obviamente hay cultura, obviamente hay otros aspectos, sin embargo, quiero compartirte que este formato de nuestro pensamiento también está muy, muy influenciado por los comportamientos sociales y por la imitación gráfica. Hay estudios realizados en Argentina, específicamente en el Instituto Emerson, puedo mencionarlo, donde se han podido comprobar las patologías de las personas, las conexiones neuronales que se van presentando, que van pudiendo prever alguna enfermedad como el Parkinson también, que van permitiendo que nosotros vayamos viendo esos surcos neuronales que además no se regeneren, se reeduquen y poder generar ahora sí nuevos caminos, nuevas creencias, dar la oportunidad de sanar con la plasticidad cerebral. ¿Se requiere un trabajo arduo? Claro que sí, vamos a empezar desde una motricidad gruesa hasta una fina. Sin embargo, siguiendo bien este análisis de los trazos, siguiendo bien un método, podemos irlo aplicando para una mejora de salud, ¿ok? Nosotros no somos médicos, por ejemplo, los grafólogos no somos médicos, sin embargo, podemos reconocer algunos indicadores en la letra que va a permitir que se inicie un proceso con el especialista correcto. En este caso sería con el área, puede ser con el área de psiquiatría, puede ser con el área educativa, puede ser con el área psicológica, con el área de coaching, con el área emocional. O sea, definitivamente la capacidad de poder comenzar a ver todas estas situaciones de la escritura nos va a ir ayudando a identificar algunas situaciones también de la conducta. Entonces, la escritura promueve el autocontrol. Es un mecanismo de autocontrol en donde vamos a ir definitivamente controlándonos, vamos a poder ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Y entonces sí, vamos a poder ponernos límites a nosotros mismos y si nosotros somos capaces también de tener una disciplina de escritura, vamos a tener la capacidad de plasmar nuestros sueños y de no solo plasmarlos, sino de además realizarlos y concretarlos con mayor facilidad. Es un detonador de emprendimiento y no solo es un detonador de emprendimiento, sino que nos lleva a la creatividad, a no detenernos en un lugar, sino a seguir creciendo, 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 ¿ok? También las terapias autobiográficas son súper comunes, se centran en la escritura, te centras en ti mismo, puedes tener una situación de autoconocimiento, puedes ir viendo qué es lo que está ocurriendo para ti y te invito, escribe una carta, escribe un mensaje a quien tú quieras. ¿Qué sientes ahora al escribir una carta?
Y si la entregas, ¿qué vas a sentir al entregarla? Estoy segura que tu sensación de compromiso sobre lo que estás escribiendo y estás entregando va a ser mucho mayor que si lo envías por un mail o por un mensaje de texto. ¿Por qué razón? Porque allí estás entregando los rasgos que surgieron de tu persona, tus movimientos, tus ideas, tu puño y letra, algo que estás dejando tú mismo o tú misma. En las escuelas me han preguntado muchísimo también si es que los maestros o los papás pueden heredar las creencias en la forma en que enseñan a cómo escribir a los alumnos o a los hijos. Y la respuesta es que sí, porque activamos zonas del rasgo de escritura en el cerebro que al practicarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se va desarrollando la madurez neuronal con un buen surco. ¿Esto qué quiere decir? Que también, o sea, si en casa aprendiste a escribir, es muy probable que hayas visto a tus padres hacerlo. Observar la forma en cómo escriben ellos, observar la forma en imitarlos. También nosotros nos van dando nuestro propio estilo, nuestra escritura, y eso surge una teoría en la que también recibimos una herencia escritural, gracias a que al querer imitar la letra de nuestros padres, puede ser que desarrollemos conductas similares por ello. Observar el tipo de caligrafía también va a tener mucho que ver con los test proyectivos. Vamos a poder ver trazos y demás, así como cuando un niño escribe y dibuja. Es lo mismo. Me he puesto a comparar test proyectivos, perdón, test proyectivos como el del árbol o el de la persona bajo la lluvia con escritura, y los resultados son muy similares y sin embargo unos son más personalizados y aún más detallados por esa situación de los microgestos y micrografismos que se van estudiando a través de la grafología. Bueno, en este aspecto definitivamente nosotros vamos a poder ir viendo aspectos diversos. ¿Por qué? Porque la comprobación y estudios de la grafología están evolucionando. Habemos quienes nos estamos abocando a la grafología científica y obviamente habrá quien se esté abocando a la ciencia y al arte incluso quienes lo toman como adivinación y quiromancia y como o algo holístico. En mi caso, por ejemplo, te puedo explicar o te puedo externar que México ya cuenta con su propio estándar en la elaboración de peritajes ante autoridades judiciales, porque tenemos un sustento en métodos científicos para el análisis de una escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a basar en cualquier idea que se nos ocurre, sino hay que seguir un proceso, hay que llevar métodos científicos a la práctica y además tenemos que cumplir con toda la doctrina, con todas las leyes de la escritura y con todo aquello que se nos ha dado como herramienta y como doctrina, ¿ok? Entonces, existen las leyes de los impulsos nerviosos, existen las leyes de la escritura como tal, que existe una evolución. Solange Pelat, de Balatierro, tenemos un padre en la grafología, que es Jenny Hippolyte-Michon, tenemos a Kripex Jaman, que llegó a evolucionar lo de Jenny Hippolyte-Michon, tenemos también a Max Pulver, que nos está hablando de una escuela simbólica. Bueno, te puedo hablar de un montón de cosas. Aquí lo importante es decirte que la grafología está buscando estudiar la letra de tal manera que esté apoyada en las neurociencias y entonces sí podamos también compartir a través de esa capacidad de la plasticidad cerebral nuevos movimientos para poder transformar algunas situaciones en nuestra vida o potenciar otras, ¿ok? Cuando nosotros escribimos a mano también, pues vamos a organizar un problema para su solución. Tengo que decirte hoy que los problemas que más fácil se resuelven y que más impacto van a tener es el económico. ¿Por qué? Porque se utilizan todas las funciones cuando hacemos finanzas por escrito. Bueno, te voy a dar un dato curioso nada más rapidísimo, y es que la letra imprenta es de una época de renacentista, perdón, la letra cursiva es de la época renacentista. Incluso la letra cursiva la vas a conocer como la letra itálica. Esta letra se le daba la importancia a la estética, por eso es que los rasgos son así, ¿ok? Era cuando se compraban plantillas para escribir súper bonito, era donde se obligaba con el pincel para que fuera todo bello, la escritura tenía que estar muy bien hecha, te daba un nivel de cultura, te daba un estatus social, y
En ese tipo de letra cursiva no separas el lápiz de la hoja. En cambio, la letra imprenta sí, si la separas, vas con un pensamiento un tanto más estructurado, con el otro vas con un pensamiento más fluido, y es allí donde comenzamos a observar y tener un acercamiento más hacia la grafología. ¿Pero qué es la grafología? Es la ciencia que estudia al individuo a través del análisis de su escritura manuscrita. No se puede estudiar al individuo a través de su escritura por el teclado ni por el rasgo en el iPad. Obviamente hay situaciones que van a ser observadas tanto en el iPad como en una hoja. Sin embargo, por los estándares que han sido ya plasmados y lo que se ha regulado y todos los estudios que se han hecho, se requiere que sea en una hoja y con una pluma tipo Bic. De todos modos, si ocupas un lápiz no pasa nada, también el trazo va a salir. ¿Por qué? Porque está hablando nuestro impulso nervioso. Incluso debería escribir tu mano izquierda igual que tu derecha o que tu pie. Hay personas que utilizan extremidades para escribir que les sale muy bien, porque quien está escribiendo es el cerebro, ese impulso nervioso que está actuando, esa conexión, ¿ok? Cuando nosotros comenzamos a escribir, vamos desarrollando ciertos componentes, ciertas habilidades a través de los componentes. Que utilizamos un texto gráfico, la composición gráfica de una palabra, la separación entre palabras o los acentos ortográficos. Esto se parece muchísimo a lo que está dando ya la grafología en sí, ya como complemento a este estudio. Y nosotros seguimos 8 aspectos, que es el tamaño, que está hablando de la autoestima, procesos de pensamiento de una persona, es la forma, que es donde nos va a decir el comportamiento social, cómo nos vinculamos con lo demás, la dirección de las líneas, si nuestro estado de ánimo está de un modo, nuestro estado de salud, si hay alguna enfermedad, nuestra presión, que significa la energía, lo que nos mueve, la inclinación de las letras, que estamos hablando de la actitud ante la sociedad. La velocidad, vamos a hablar de procesos de pensamiento definitivamente y los niveles de productividad que vamos a tener, la cohesión, los vínculos emotivos, los instintos, todo aquello que nos está ligando a alguien, el orden, el comportamiento social. La firma habla del yo íntimo. La grafología tiene un alfabeto que es inductivo, se estudia rasgo por rasgo, y los gestos tipos son esos pequeños rasgos que te diferencian a ti de todos los demás. Vamos a tener lapsus calami, que son como los lapsus linguae, que nos están diciendo si vamos a hacer algo que nuestro subconsciente está hablando, cómo utilizamos los puntos, si nuestra escritura tiene alguna característica curva, alguna característica angulosa, cómo está nuestro grado de ansiedad, nuestro grado de violencia, nuestro grado de amabilidad, qué está ocurriendo. Híjole, es bastante la información que yo te quisiera dar, hablar sobre la programación neurolingüística, neuroescrita, todo lo que se está haciendo. Sin embargo, por cuestión de tiempo ya no puedo continuar siendo tan detallada. Solamente quiero cerrar hablándote sobre todas las funciones que se están llevando a cabo, sobre que la psicología también está muy, muy inmiscuida en todo esto. De hecho, la grafología está muy de la mano, es una herramienta. Se va a todas las funciones están teniendo que ver con el cerebro y no solo esto, sino con todos los estudios que ya se han venido realizando, todos los circuitos que están trabajando, todo el texto, todo lo que un texto genera en acción para un individuo, todo lo que cura a un enfermo, los campos de acción que podemos llegar a tener, tiene mucho que ver con la grafoemoción, con la grafoestima. Tiene que ver, nuestra escritura tiene que ver incluso con cómo guiamos a un hijo para su grafología, para su forma de escribir, si un dibujo está plasmando algo, si existe ansiedad, si existe estrés, qué está ocurriendo. La pericia caligráfica en los tribunales, en los juzgados, ya se está utilizando para demostrar si es que existe algún grado de violencia para una persona que a lo mejor está viviéndola en su hogar, o las investigaciones históricas, todas estas investigaciones en donde nosotros podemos conocer más de los antepasados, como Suetonio, ¿no? Y Aristóteles, que querían saber lo del emperador Augusto, o la orientación profesional, conocer tus áreas potenciales, tus áreas fuertes, saber cuál es tu área de desempeño, el área fuerte,
si tienes un perfil hacia algún área de recursos humanos, si tienes una compatibilidad de pareja o no, si puedes ver si tu letra con la de él están arrojando algún rasgo en el que de verdad haya compatibilidad o al fin y al cabo llegue a existir algún peligro más adelante. Bueno, todo eso, incluso con grafoterapia también se puede atender. La rehabilitación que te estaba diciendo de algunas enfermedades del Parkinson se puede notar también cuando la respiración, estás teniendo problemas por temas de respiración, temas de selección de personal, habrá quien necesite hacer todo esto, incluso nosotros en el bueno, espera, en el de temas de selección de personal, habrá quien necesite seleccionar personal con un perfil muy específico. Y la grafología es tan específica que definitivamente puede haber detalles microscópicos para poder observar algunas situaciones que pueden incluso perfilar a un candidato a una superación o a un nivel más alto. Es muy interesante. El neurocoaching, bueno, ¿qué te digo? El neurocoaching definitivamente es una herramienta, la grafología, para las frases cronológicas. ¿Cuáles serían las frases? Pues una de ellas, definitivamente, la identificación de la necesidad. Nosotros no se la vamos a decir al coachee, ¿verdad? Pero es una herramienta muy útil para poder comenzar incluso a detectar esas habilidades que puede utilizar para poder llegar a su objetivo. Incluso un proceso de grafoterapia para poder ir desarrollando también esas capacidades que quisiera también ir mejorando. Como coach, nosotros también podemos ir desarrollando varios aspectos al momento de ir teniendo mayor herramienta para autoconocernos. Vamos desarrollando estas competencias con ciertas cualidades, con ciertas características que nos va a permitir también, por ejemplo, si soy muy ansiosa, pues bueno, puedo hacer algunas cosas que me van a llevar a que pueda bajar ese nivel de ansiedad. Si voy a ser una persona muy dispersa, pues para reforzar la escucha activa, te voy a decir haz puntitos, ¿no? Varios tips que pueden ir ayudando para ir modificando todo esto. Entonces, concluyendo, grafología, ciencia que estudia al individuo a través del análisis de la escritura manuscrita, ¿ok? Neurocoaching, proceso de acompañamiento profesional especializado para desarrollar competencias específicas vinculadas con un objetivo extraordinario durante un rango de tiempo y contexto determinado. ¿Ok? Muy bien. Cerebro. Bueno, ya conociste que tenemos un cerebro que es completamente capaz, es una máquina maravillosa y no solo eso, sino que tiene una plasticidad cerebral, que tiene unas sinapsis, neuroconexiones que pueden hacer que tú puedas lograr lo que tú quieras. La escritura es nuestra arma, es nuestra herramienta, es nuestro recurso. Y el comportamiento humano, pues es lo que tu escritura refleja. Entonces hoy quiero decirte que la grafología es una gran herramienta que te puede acompañar a través de la escritura para que podamos ver todo lo que los aparatos no nos pueden, todo lo que los aparatos que no tenemos ya han arrojado a especialistas, ¿ok? Entonces nosotros como personas que conozcamos de grafología vamos a poder ver un poco más allá. En este caso, pues bueno, es este tema del método científico, la observación empírica, la verificabilidad, la reproductibilidad, un tipo de explicación natural que también ya te la comenté, la acumulación de un conocimiento, teorías, leyes, la revisión por pares y todo este amparo que puede existir también de parte de la misma ley. El país donde más se estudia definitivamente es Francia, esa es la cuna. De allí te puedes enfocar a España con Mauricio Sandro, con Sandra Tesauro. En Argentina también hay muchísimos estudiosos y en México pues estamos en eso, estamos buscando que la grafología sea reconocida también como lo que es algo maravilloso. Y para finalizar, piensa en una piña, imagina la fruta, imagina sus colores, texturas. Ahora escribe la palabra piña, ¿ok? Ahora, piensa en la palabra sin embargo. Escríbelo.
¿Qué imagen vino a tu mente con esa palabra? Sin embargo. Así son los procesos de pensamiento. Cuando tenemos la imagen precisa de alguna palabra o no, nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya está actuando. Te agradezco muchísimo la atención, te agradezco tu participación y sobre todo, gracias por compartir este tiempo conmigo.